Muy buenas noches, amada iglesia. Un saludo especial para todos los que están en este momento, están conectados en la transmisión de Jueves con el Espíritu Santo. Un saludo muy especial también para a las iglesias SICAS, todas las familias de las iglesias SICAS, de la Iglesia Cristiana Peniel Central. Y vamos en este servicio de Jueves con el Espíritu Santo, a continuar con la segunda parte del mensaje que estuve ministrando la semana pasada, que titulé Mal es necesario. Así que quisiera comenzar con una palabra de oración para colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está conectada. Gracias, Dios, por la lluvia, Señor, porque hacía falta, Señor, esta lluvia para que nuestra ciudad, Señor, que muy pocas veces llueve, Señor, sea experimentando, Señor, esa agua que nuestra ciudad necesita, Señor, para satisfacer esa necesidad. Así también nosotros, hoy como hijos tuyos, Señor, te pedimos que tú seas llenándonos, Dios, de tu presencia, de tu plenitud. Así también, Dios mío, te pedimos que como la lluvia, tu palabra, Señor, descienda, Señor amado, y riegue cada corazón y cada semilla, Señor amado, que sea sembrada en los corazones, sea dando el fruto esperado por ti, Padre querido. Llévate todo lo que no sea tuyo, Padre Santo, y en esta hora, Señor, oramos por todas las familias de la Iglesia Cristiana Peniel. Te pedimos que seas guardando a todas las familias de la Iglesia Cristiana Peniel, Señor, que tú nos guardes, Señor, en este tiempo, Señor, difícil, pero también, Señor, es donde nosotros como iglesia debemos de ser, alumbrar con la luz tuya, mi Señor Jesucristo, y salar la tierra con la sal que tú nos has puesto por el poder de la resurrección. Te pido, Padre, que seas fortaleciendo la vida de nuestra hermana Aura Amaranto, Señor. Te pedimos que la fortalezca, Señor, por la pérdida de su hija, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas consolándole con esa consuelo que viene de ti y esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo, Señor. Limpia los aires, Padre querido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te damos muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Ok, quiero hacer un breve repaso y rápido al mismo tiempo de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de los males necesarios, basado en el libro de Habacuc, donde Habacuc está pidiendo a Dios, se está quejando, le está pidiendo a Dios que haga algo con la nación de Israel, que cómo es posible que en la nación de Israel el derecho salga torcido, no haya justicia y que haya ese momento de apostasía tan terrible. Así que Dios le responde a Habacuc que él iba a traer una invasión para llevar a Israel en cautividad, y a Habacuc no le gustó la manera como Dios iba a orar. Y rescatamos el principio de que la cautividad que experimentó la nación de Israel fue un mal necesario porque tenía un propósito, y el propósito era que la nación de Israel se volviera a Dios de todo su corazón, que se apartara de sus ídolos y que entrara en un proceso de arrepentimiento. Fue un proceso que duró alrededor de 70 años, porque, y digo la cifra de los años, porque también dijimos la semana pasada de que esto que estamos experimentando, esta plaga, de igual manera, también se va a tomar el tiempo que sea necesario, y no estoy diciendo que sean 70 años, sino que Dios se tomará el tiempo hasta que el propósito de Dios se cumpla en todo esto que estamos viviendo. Hablamos acerca de que Habacuc reprodujo los ruidos que habían en su corazón. Habacuc estaba molesto. Habacuc, la visión que tenía era una visión temporal, era una visión de que estaba allí, pero Dios le mostró una visión acerca del futuro, de lo que él haría, y es allí donde ahora Habacuc, dijimos la semana pasada, ya no reprodujo los ruidos que habían en su corazón, sino que reprodujo la voz profética de Dios, y por eso dijo al final, al ver la obra de Dios en el capítulo 3, dijo: Señor, he oído tu voz y temí.
En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla que conocer. Y luego viene ese cántico maravilloso con el cual termina Habacuc, porque ahora lo que está saliendo de Habacuc es una canción, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, ¿verdad? El cual me hace andar sobre mis alturas. Entonces nos damos cuenta con esto que cuando estamos conectados con lo que Dios va a hacer, con la palabra profética de Dios más segura, y en el Espíritu el Señor nos muestra lo que Él está haciendo y a dónde Él nos va a llevar, entonces no vamos a reproducir los ruidos que hay en nuestra alma, que hay en nuestro corazón, sino que vamos a reproducir la voz profética de Dios que trae fe y que trae esperanza. Ok, voy a dejarlo allí porque creo que fue central aquello. Para contextualizarlo en los males necesarios. Puse otros ejemplos de males necesarios. Uno de esos fue, ¿verdad?, el por qué el hombre después que come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por qué fue sacado del huerto del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida, porque si hubiese tenido acceso al árbol de la vida, entonces viviría eternamente, pero sin salvación. Entonces por eso es que Dios saca al hombre, ¿verdad?, del huerto del Edén para que él experimente la muerte física, quiero aclarar, la muerte biológica, y de esa manera, en ese lapsus de tiempo, el hombre pueda experimentar la redención de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, en la obra redentiva, y el hombre pueda tener no solamente vida eterna, sino también salvación, porque solo la salvación puede venir a través de la obra redentiva del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, allí el Señor, yo sé que nos da sabiduría para entender esa parte, porque la muerte biológica, claro, se convirtió en un mal necesario, porque el hombre hubiese podido, si accedía al árbol de la vida, podía acceder a vivir para siempre, pero sin ser redimido, sin ser salvo, sin ser liberado. Entonces, ahí está. Hoy quiero decirles, amados, que esa fue la introducción, decirles que porque como la introducción fue tan larga, por eso quise dejarlo solo con la introducción, y también muy importante esa introducción. Para mí, en mi caso personal, y no voy a hacer doctrina de mi experiencia, sabemos y tenemos bien claro que las temporadas que Dios permite en nuestras vidas, llámese temporadas como lo que estamos viviendo, como una prueba de parte de Dios, va a gobernar a nuestras vidas. Es decir, si vamos a salir de esta prueba será porque Dios nos sacará de esta prueba, y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es Dios en una temporada gobernando nuestras vidas y dejándonos a nosotros sin salida humana, sino solamente dependiendo única y exclusivamente ¿de quién? De Él, del Altísimo, el que está por encima de todo. En ese orden de ideas, en esta temporada, como le estoy diciendo, en esta prueba o en este mal necesario, porque relacionamos esta enseñanza con el COVID, con la pandemia que estamos experimentando, como un mal necesario, quiero decirles, amados, que particularmente a mí, esta prueba me permitió para ver cosas que habían en mi alma, que pensé que eran convicciones profundas y claras, pero que al momento de llegar pruebas, cuando pasé aquel momento de enfermedad, que fue muy difícil para mí, entonces pude darme cuenta de temores que habían en mi alma, en mi corazón. Y es lo que quiero compartir con usted, porque quizás, al igual que yo, al igual que a mí, le está ocurriendo lo mismo. Quizás esta pandemia vino a poner la lupa en nuestra alma para que nos diéramos cuenta de cuántos temores hay en nuestra alma, y Dios en medio de la prueba, Él quiere hacernos libres. Ayer nuestra pastora Fabiola en el ayuno nos enseñaba de cómo la prueba revela lo que hay en el corazón del hombre, basado en aquella experiencia que experimentó Pablo y Silas cuando estuvieron presos allá en una cárcel en Tesalónica y fueron azotados y luego fueron metidos en la cárcel en lo más profundo y sus pies amarrados, ¿verdad?, encadenados en el cepo. Y aquello reveló el agradecimiento, reveló la adoración que había en el corazón del apóstol Pablo.
así también la prueba va a revelar en nuestras vidas lo que hay en nuestro corazón, los temores y todas aquellas cosas. Y yo quiero decirle que cuando hablamos de temor, quizás no estoy queriendo decir que el temor sea ¿qué? Sea pecado. Pero es algo que impide que nosotros como generación consumemos el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios para nuestras vidas como una generación. Así que es importante que Dios coloque la lupa en cada uno de nosotros, de nuestra alma, y examine cuántos temores pueden haber y nos haga libre, porque como lo cantó nuestro amado hermano que está en la presencia del Señor, Julio Melgar, nosotros somos hijos de Dios y no podemos ser esclavos del temor, porque si hay algo que nos paraliza y que impide que seamos verdaderamente libres y que consumemos propósito de Dios y que expresemos la gloria de Dios aquí en la tierra, es el temor. Eso impide que nosotros, ¿sabes qué? No seamos como el tamo que arrebata el viento, llevados de aquí para allá y las tinieblas haciendo con nuestras vidas lo que ellos quieren, lo que ellas desean. Así que mis amados, esta es una temporada, como le dije ahorita, de prueba, donde nuestras convicciones están siendo probadas. Nuestras convicciones están siendo probadas. Quiero comenzar con este pasaje que me bendijo mucho en aquellas vigilias que estuve haciendo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 18, dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí el apóstol Juan nos está hablando de un amor maduro. Cuando la Escritura usa la palabra perfecto, está hablando de algo completo, de algo maduro. Y si hay algo que Dios quiere probar en nosotros como iglesia, es cuán maduro está su amor en nosotros. Porque si realmente hemos madurado y hemos crecido en el amor de Dios, quiero decirle que cuando está ese amor no hay temor. Cuando hemos madurado y hemos crecido y ese amor de Dios está completo, íntegro en nosotros, no hay temor, porque el perfecto amor echa afuera ¿qué? El temor. Así que, amado, uno de esos temores, y estuve compartiéndolo en una escuela dominical, es el temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 15, dice las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de ese primer temor. Hebreos capítulo 2, verso 15. Vamos a leer desde el verso 14. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, escuche bien, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, a esclavitud. Entonces, la Escritura es totalmente clara. El tenor literal es tan fuerte que nos lo dice todo. Nos está diciendo que si hay algo que produce esclavitud de las tinieblas en nuestra vida, es cuando tenemos temor a la muerte. Si nosotros en este tiempo que nos hemos estado familiarizando con tantas cifras altas de muertos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, desde que comenzó en el continente asiático y luego pasó por Europa y luego vino hasta nuestro continente americano, si hay algo con lo que hemos tenido contacto en este tiempo y con lo que Dios ha permitido que nos familiaricemos más que nunca, porque si hay una generación, es esta generación que estamos, que hemos visto cómo la muerte está al orden del día en cuanto a cifras y en cuanto a seres queridos, llámese amigos o llámese personas que aunque no han sido víctimas de esta pandemia, hay muchas personas que han fallecido en este tiempo, por las circunstancias que usted ya conoce, por todo lo que, el efecto colateral que ha traído esta pandemia. Así que en ese orden de ideas, amados, yo quiero decirles, porque quiero hablar de las convicciones, que para nosotros el no temer a la muerte puede ser, en la mayoría de los casos, en nosotros puede ser una creencia. Digo, ojo, no estoy generalizando. En la mayoría de los casos puede ser una creencia. Pero para la humanidad cristiana y no cristiana,
cuando se escribió la carta a los hebreos, hace 2000 años, o un poco menos de 2000 años, y mucho más atrás de hace 2000 años, quiero decirle que el no temer a la muerte era una convicción profunda en las personas. Aunque no fueran cristianas, yo quiero decirle, el no temer a la muerte era una convicción profunda en la humanidad cristiana y no cristiana, es decir, que todavía no conocían a Cristo. Y dicha convicción hacía que el no temer a la muerte hiciera parte de sus vidas y de su sistema de pensamientos. Y estuve en este tiempo, aprovechando el tiempo y viendo una serie que me bendijo mucho en cuanto a la historia, y tiene que ver con la historia de los nórdicos, una serie que estuve viendo en Netflix, y viendo cómo los vikingos, por ejemplo, para ellos la muerte era algo tan especial que ellos se sentían honrados de morir en la guerra. Y estas fueron las palabras que el rey de los nórdicos en su momento dijo cuando iba a morir. Y lo traigo como un hecho anecdótico histórico, para que veamos la convicción que habían en esas personas en cuanto a aquello. Y aquel rey, cuando fue asesinado por uno de los reyes de Inglaterra, dijo estas palabras: me alegra saber que el viejo Odín se prepara para un festín. Odín era su dios, escuche. Me alegra saber que el viejo Odín se prepara para un festín. Pronto estaré tomando cerveza de un cuerno encorvado. El héroe que llega al Valhalla, porque para los nórdicos, para los vikingos, lo que para nosotros es el paraíso, para ellos es el Valhalla, que era el lugar donde ellos llegaban, donde llegaban los héroes de la guerra, los que no temían a la muerte. Jamás, dice, el héroe que llega al Valhalla jamás lamenta su muerte. No entraré al salón de Odín con miedo, dijo este rey de los nórdicos, Ragnar Lodbrok. Ahí esperaré a que mis hijos se unan a mí, y cuando lo hagan disfrutaré escuchando sus relatos de victoria. Los Aesir me recibirán, mi muerte llegará sin disculpa, y les doy la bienvenida a las valquiras que me llevarán a casa, lo que para nosotros equivale a los ángeles. Y estas personas, para ellos era todo un honor morir en la guerra. Para ellos el morir tenía que ser, para poder llegar al Valhalla, tenía que ser sin temor a la muerte. Debían morir sin ningún rasgo de temor, porque si ellos morían teniendo temor, ¿sabe qué? Ellos no entraban al Valhalla. No se imagina para mí lo traumático que fue ver todas esas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque yo decía, mira, por eso es que muchas veces hay personas que creen están convencidos que lo que nosotros creemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras también es una leyenda. Nos comparan lo que nosotros creemos con las fábulas y leyendas de aquellos pueblos, de aquellas civilizaciones, pero yo vengo de parte de Dios a decirle que la Escritura dice, y no solo porque la Escritura lo dice, sino porque lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos experimentado a través de toda la historia, que tenemos la palabra profética más segura. Esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros creemos acerca de la vida, la muerte, después de la vida, de ese paso que damos, es algo seguro, porque sabemos que allí nos recibirá el Rey de la Gloria, que estaremos en su presencia, porque todo lo que está escrito se ha cumplido. Cristo, por lo tanto, somos proféticos cuando declaramos que Cristo vino a cumplir todas las promesas del Padre. En Él se cumplieron, y por eso esas promesas están en nuestras vidas y hacen parte de nuestras vidas. Eso es lo que explica el porqué. En esos años, en ese momento histórico, Israel también lo practicó. Cuando los hombres se casaban, duraban un año de luna de miel con sus esposas para que las embarazaran. Porque después de ese año ellos tenían que ir a la guerra y no se sabía si ese esposo regresaba. Entonces, por lo menos disfrutaba a su esposa un año y podía dejar una semilla a otra persona, porque era muy importante para ellos que hubiese una multiplicación de ¿quién? De las personas, ¿verdad? Para ir a la guerra, de los guerreros. Entonces, eso explica el por qué eso. Imagínense usted
que eso era para ellos, eso era casi que normal que una persona muriera, era casi que normal tener cercanía con personas que hubiesen muerto y eso, pero bueno, para nosotros no es casi que normal aquello, gracias a Dios que los tiempos han cambiado. Sin embargo, el que no estemos tan familiarizados con aquello puede hacer que cuando nos enfrentamos a una pandemia como la que estamos viviendo, ¿sabe qué puede aflorar en nosotros? El temor a la muerte. Y Dios desea que no tengamos temor a la muerte. Porque si tenemos temor a la muerte, somos víctimas de las tinieblas y seremos esclavos de las tinieblas. Así que, amados, esto es importante considerar. No solamente para ellos era importante el no temer a la muerte en su sistema de pensamiento, sino que su misma manera de vivir y de sobrevivir, ellos no debían temer a la muerte. Porque muchos de esos pueblos, para poder tener riquezas, para poder tener alimento y para poder tener sustento, tenían que invadir otras civilizaciones y despojarlas del botín. Y aquello era lo que iba a darle sostenimiento y mantenimiento a las civilizaciones. Entonces, era parte de su vida el ir a la guerra a cada rato. De hecho, los mismos israelitas tenían que proteger sus cultivos de los madianitas. Por eso aparece la historia de Gedeón. Por eso Gedeón dice, ¿cómo me dices esforzado y valiente si yo soy un cobarde que estoy metido aquí en una cueva porque esta gente viene y yo no? ¿Con qué trata Dios con Gedeón? Con su identidad. Y le dice, no, Gedeón, tú no eres un cobarde, tú eres esforzado y valiente. Tú vas a liberar a este pueblo y tú vas a vencer a los madianitas. ¿Con qué trató Dios en la vida de Gedeón? Con el temor a la muerte. Si Gedeón no hubiese obedecido por fe a la palabra que el ángel de Jehová le trajo, ¿sabes qué? Israel en los días de Gedeón no hubiese experimentado libertad, sino que hubiese sido cautivo de los madianitas. Y eso es lo que Dios viene a decirnos a nosotros como pueblo. No, si hay un tiempo en el cual no debemos temer a la muerte, ni ninguna expresión de muerte, llámese como se llame. Llámese esas expresiones élites mundiales, llámese como se llamen lineamientos políticos que vengan de organizaciones mundiales. Si hay algo lo cual no debemos temer en este momento es a la muerte, y esto no significa de que ahora nosotros vamos a ser irresponsables y no nos vamos a cuidar. Yo no estoy diciendo eso. Usted está delante de alguien que guarda todos los protocolos cuando tiene que ser debido, pero lo que Dios quiere dejar en nosotros es convicciones profundas de que no sigamos teniendo temor a la muerte. Y eso son, ¿sabe qué? Como le dije al comenzar esta enseñanza, fue algo sobre lo cual Dios vino a poner la lupa sobre mi alma, y yo sé que también sobre su alma, amada iglesia. Ok, lo segundo temor que en este momento es posible que estemos experimentando es el temor a la escasez. Lucas, capítulo 12, versos 13 en adelante. Lucas 12, versículo 13 en adelante, dice la Escritura, y es una parábola que el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, está diciendo. Lucas 12, 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, repito. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y luego del verso 22 al 31, Cristo relata acerca de la importancia de no afanarnos por las cosas materiales, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y Dios nos proveerá todo lo que necesitamos. Y si hay algo que en este momento, porque toda pandemia
trae, uno de los efectos colaterales de la pandemia no solamente es la salud, no solamente es que puede matar a una persona, sino que uno de los aspectos más terribles de la pandemia es lo económico. Es que puede producir escasez, es que puede producir pobreza, hambre. Y si hay algo con lo que Dios quiere, amado, que nosotros en este tiempo quiere hacernos libres, es del temor a la escasez y de que sepamos que si nosotros como iglesia buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos va a proveer para lo que necesitamos. Y sabe, este hombre quería asegurar su alma. Si ve que el problema era con el alma, el temor a la muerte se refleja ¿dónde? En el alma. Ahora, el temor a la escasez se refleja también ¿dónde? En el alma. Por eso el tipo dice, ya sé qué haré. Derribaré los muros de los graneros que tengo y los haré más grandes y los llenaré de más granos, de más fruto y diré, alma mía, reposa en años por todo lo que en avaricia había almacenado. Y sabe una cosa, amado, este hombre llenó su alma de avaricia, pero no lo llenó de Dios. Por eso Cristo dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si nosotros en todos los tiempos, pero especial en este tiempo, somos ricos para con Dios, es decir, si se ha de ensanchar nuestra alma, debe de ser, ¿sabes para qué? Para que sea lleno de Dios. Y de entender que Dios es nuestro proveedor, que Él es Jehová Jireh. ¿Y sabes por qué, amado? Porque el alma, y quiero decir algunas cosas que yo sé que van a ser determinantes en este día, el alma nos fue dada para ser llena de la iglesia. Y cuando yo digo que el alma nos fue dada por Dios para ser llena de la iglesia, no confunda iglesia con congregación. No confunda iglesia con denominación. Usted podrá cambiar de denominación, pero no podrá cambiar de iglesia, porque la iglesia es una. La iglesia es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Es la medida de Cristo en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, cuyas almas han sido redimidas y luego ahora son gobernadas por Dios. Entonces, es una cosa muy diferente decir congregación o denominación a decir iglesia. Cuando yo estoy hablando de iglesia, estoy hablando de almas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y luego puestas bajo el gobierno de Dios y que han sido injertadas al propósito eterno de Dios. Nuestra alma viene a ser parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, para que ese cuerpo de Cristo manifieste la obra de Dios aquí en la tierra. Eso es iglesia. Entonces, si nosotros en este tiempo no llenamos nuestra alma de Cristo, de Dios, es decir, ser iglesia verdaderamente, ¿sabe usted cómo se va a sentir? Vacío. ¿Sabes por qué este hombre era un avaricioso? Era un avaricioso, ¿sabes por qué? Porque hay un diseño en nuestra alma y Dios nos dio esta dimensión del alma, ¿sabes para qué? Para que sea llena de Él. Y cuando nuestra alma no es llena de la presencia de Dios, no es llena de Cristo, no somos iglesia verdaderamente, entonces vamos a querer llenar nuestra alma con otras cosas. Eso fue lo que pasó con la mujer samaritana y lo estuve compartiendo la semana pasada. Porque ella tenía 5 maridos y luego tenía otro cuando estaba hablando con Cristo. 5 has marido tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es dicho con verdad, le dijo Cristo. Por eso Cristo le habló del agua que cuando le diera a ella saciaría su sed y nunca jamás volvería a tener sed. Porque fuimos creados para que nuestra alma sea llena por Cristo. Cuando nuestra alma no es llena por Cristo, vamos a querer llenarla con avaricia, acumulación de muchas cosas, con sexo, con drogas, con alcohol y con muchas cosas que destruyen nuestra alma. ¿Por qué la destruyen? Porque no fuimos diseñados por Dios para que nuestra alma se llene con estas cosas, sino que lo único que puede llenar nuestra alma es la presencia de Dios, amado. Entonces, por más que en este momento nosotros nos querramos almacenar cosas y tener mucho dinero porque no sabemos qué pueda pasar, yo quiero decirle, eso no te va a hacer sentir feliz, no te va a hacer sentir pleno, porque lo único que nos puede hacer sentir pleno es la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el alma
no redimida, es decir, que no ha sido rendida a los pies de Cristo, no tiene la capacidad de saciarse. Está desprovista de la capacidad de saciarse. Por eso, nunca será suficiente ser el mayor multimillonario del mundo. Siempre el alma querrá más y más. Nunca será suficiente. Pero cuando llegamos a Cristo, Él es el único que llena nuestra alma. Este hombre, ¿sabes qué hizo este hombre? Ensanchó sus graneros. Pero al ensanchar su granero, lo que estaba ocurriendo en lo físico, estaba ocurriendo ¿qué? En su alma. Pero no ensanchó su alma para que fuera lleno de Dios, para ser rico para con Dios. Ensanchó su alma para llenarlo de ¿qué? De muchos granos, de muchos frutos. Y si hay algo, amado, que en este momento debemos de renunciar, es al temor a la escasez. Si tú eres una persona que procuras la vida de Cristo, que estás lleno de la vida de Dios y que tienes una vida rendida a los pies de Cristo, como lo dijo Él más adelante, aquí lo dice el verso 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, por tanto, después de lo que dijo esa parábola, no se afanen por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes muchos más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y luego habla de los lirios, de cómo Dios los viste, y que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, mis amados, yo quiero decirle que si hay algo que Dios está probando en este tiempo y antes de la venida de Cristo, serán nuestras convicciones. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Tenemos temor a la escasez o nuestra alma está asegurada en Cristo, en el reino de Dios, sabiendo que ese reino es espiritual y que aunque no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, ¿sabes qué? Gobierna sobre todo lo que existe. El reino de los cielos está por encima de todo lo creado, porque todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, iglesia. Así que, amados, lo tercero de los temores que pueden haber, y yo sé que este es un tiempo donde de una u otra forma experimentamos rechazo, es el temor al rechazo. El temor al rechazo y a perder alguna posición. Efectos colaterales que pueden suceder. Rechazo y perder alguna posición. Temor al rechazo social y a perder alguna posición. Juan capítulo 12. La Escritura nos habla de cómo algunas personas importantes que habían creído en Cristo no lo decían abiertamente por temor. Juan 12, versículos 42 y 43 dice la Escritura. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, es decir, en Cristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ¿sabe? Eso es un temor con el cual nosotros podemos batallar. De hecho, cuando venimos a los pies de Cristo, porque la gente nos ve como una secta, cuando venimos a los pies de Cristo, la gente piensa que ahora venimos a ser parte de una secta, que ahora nos separamos de la iglesia tradicional, la iglesia madre, y que ahora somos los hermanitos rebeldes y entonces hay temor a ser rechazados. Pero yo quiero decirle, Cristo quiere hacernos libres de ese temor al rechazo social y a perder alguna posición que tengamos. Si tú que estás viendo esta transmisión estás luchando con ese temor, yo quiero decirte que Cristo también te hace libre de ese temor al rechazo social o a perder alguna posición. Y el hombre ciego de nacimiento que está registrado en Juan capítulo 9, dice que estos líderes fariseos y escribas, cuando pidieron que él diera testimonio cómo había recobrado la vista, y este hombre les dijo la forma como Jesús le devolvió la vista y dio testimonio, ¿sabes qué hicieron? Porque este hombre decía este hombre que nació ciego, que el que le había sanado debía ser enviado de Dios, porque nunca se había visto que alguien
le diera la vista a alguien que nació ciego. ¿Y sabes qué hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Dice el pasaje, lo puede leer en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Dice que lo abordó y le dijo, yo fui el que te sanó. ¿Crees en el Hijo de Dios? Y él dice, creo, y le adoró. Aunque nos rechace la sociedad, amado, aunque haya rechazo social o aunque perdamos alguna posición, ¿sabes qué? Cristo siempre estará allí y eso es lo más importante, que Él estará siempre para recibirnos y eso debe ser para nosotros la relación más importante. Así que, si hay algo que quise anotar acá, porque me parece que es importante en este punto, es que los primeros creyentes eran vistos como una secta. Como una secta. Hechos 28, 22 lo corrobora. Dice la Escritura, cuando Pablo está allá en Roma, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Imagínense, los primeros cristianos eran vistos como una secta. Así que no se sorprenda cuando la gente lo cataloga a usted como un sectario, porque yo quiero decirle, nosotros no somos una secta. La única manera que seamos una secta es que no nos parezcamos a Cristo. Pero ahí en adelante hay una progresión que quiero verla acá. Luego, de ser visto como secta, eran vistos como los creyentes. Hechos 2:44 dice así, ¿verdad? Habla acerca de los creyentes. Y después eran llamados discípulos. Hechos 6:1, no voy a leerlo para redimir el tiempo, eran llamados discípulos. Pero en Hechos 9, del 1 al 2, ahora ya no eran llamados ni creyentes ni discípulos, sino que eran llamados los del camino. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Los del camino también eran llamados. Pero lo más lindo fue lo que sucedió en Hechos 11, 26. Dice que aquellos discípulos, que aquellos creyentes, que aquellos del camino, que aquellos que al principio parecían que era una secta, fueron llamados cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabes por qué se les llamó cristianos? Pequeños Cristos, porque ellos mostraban a Cristo en sus vidas. Así que yo vengo a decirles, amada iglesia, que la única forma que a nosotros no nos vean como una secta es que nosotros en nuestras vidas expresemos y mostremos a Cristo. Es lo único que nos va a librar de que la gente nos tilde de sectarios, de hermanitos rebeldes, hermanitos separados, porque la gente puede ver la gloria de Dios en nosotros y no podrán discutir aquello, y contra aquello nadie puede pelear cuando nosotros mostramos a Cristo en nuestras vidas. Y termino con esto. El cuarto temor es el temor a comenzar de cero. Quiero decirle, amada iglesia, que en un tiempo como el que estamos viviendo, hay mucha gente que han perdido empresas, hay mucha gente que les ha tocado cerrar empresas, que les ha tocado cerrar negocios. Y hay que decirlo también, quizás habrá mucha gente que de este camino, muchos creyentes, muchos discípulos, que después que pase todo esto quizás nunca más volverán a la iglesia. ¿Cuál es la cifra? No sé. Pero habrá muchos pastores que se verán afectados también con esto y habrá que comenzar, probablemente, de cero. Hay mucha gente que le tocará comenzar de cero. Hay mucha gente que ha perdido, escuche, trabajos, empresas, negocios. Y hay gente que lo más terrible es que ha perdido a muchos de sus familiares. En estos días, ¿verdad? Se ha escuchado la noticia de cómo 5 integrantes de una misma familia han fallecido por el COVID en estas últimas semanas. En nuestra ciudad, a nivel nacional, salió esta noticia. Triste y lamentable. Hay gente que en este tiempo comenzará de cero, amado. Y lo quiero decir porque lo quiero repetir, como lo dije la semana pasada. Mal es necesario. Es una temporada de prueba que Dios lo ha permitido y que tiene un propósito. Porque
¿Cuánto tiempo Dios habló acerca de arrepentimiento a la iglesia y nosotros nos hicimos los oídos sordos? Y nosotros, la iglesia, no entró en arrepentimiento. Porque no crea usted, amado, que todo esto que está sucediendo, la iglesia es inocente. Porque el hecho de que nosotros no nos podamos congregar, el hecho, amada iglesia, que no podamos celebrar la Santa Cena, el hecho que no podamos llorar con los que lloran y que no podamos reír con los que ríen, el hecho que no podamos tener una vida de iglesia, demuestra que si hemos sido afectados es porque el juicio no solamente ha sido con los de afuera, sino también con nosotros. Y el apóstol Pedro dijo que el juicio de Dios primero comienza con la casa de Dios. Y por eso, si hay algo que Dios habló en este tiempo y que habló mi espíritu que compartiera a ustedes, es comenzar de cero. Es un temor que puede haber en nosotros, pero Dios quiere hacernos libres de ese temor de comenzar de cero. ¿Y sabes quién es un exponente de esto, verdad? Alguien que nosotros hemos valorado en muchas enseñanzas por su fe de fidelidad a Dios en medio de la prueba. Job. Job fue un hombre que tuvo temor a comenzar de cero. Por eso en Job capítulo 3, versículo 25, Job lo dijo de esta manera. Job 3, 25 y 26 dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Pudiéramos ver esta pandemia como una turbación. Y Job fue un hombre que lo perdió todo. Lo único que no perdió fue la esposa, porque el diablo se la dejó viva para que lo atormentara, porque era una torcida, ¿verdad? Pero bueno, fue un mal necesario ahí. Que también Dios lo usó para su propósito en la vida de Job. ¿Sabe? Todo esto que ocurrió en la vida de Job fue un mal necesario, porque si de algo hizo libre Dios a Job, fue del temor a comenzar de cero. Pero voy a decir algo, amada iglesia. Es preferible comenzar de cero, pero comenzar bien, que estar sosteniendo algo, tratando de sostener algo que Dios no está allí. Porque el mismo Cristo nos dijo en Apocalipsis, cuando estudiamos Apocalipsis 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Ya Dios nos estaba hablando de cómo habría que darle el lugar a Cristo en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es el lugar que Él se merece y por lo cual derramó hasta la última gota de su sangre? El gobierno en nuestros corazones. Si hay un trono en el cual Dios quiere gobernar, es tu corazón. Tu corazón es un trono. Tú determinas quién gobierna en ese trono. Si gobierna las tinieblas o gobierna la luz. Si gobierna Dios o gobierna el adversario de Dios, que es Satanás. Y a Dios nos había hablado. Pero fue un mal necesario, porque si Job no hubiese atravesado esta prueba, Job no hubiese podido decir allí en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo una revelación de Cristo. Job ahora no solamente era un hombre justo, sino que era un justo, justificado, porque vio a Cristo en sus días. Fue un mal necesario, fue como dice aquí, una turbación necesaria. Yo voy a creer, amado, que en este tiempo, así como habrá gente que quizás se apartará de la fe, porque esta prueba viene a revelar lo que hay en el corazón de las personas, también habrán personas a las cuales Cristo se les va a revelar, y después de esta turbación, su fe será una fe genuina, será una fe real, una fe, ¿sabes qué? Porque han visto sus ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Habacuc, lo leímos la semana pasada. Habacuc 3. Cuando Habacuc canta esa canción, amada iglesia, esa canción registra la experiencia de comenzar de cero. Habacuc 3. Vamos a leer solo desde el verso 17. Esta es una expresión de comenzar de cero. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta es una descripción de un hombre que está viendo la salvación de Dios, que está viendo la obra de Dios y dice, aunque no haya que comer, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vides, aunque no hayan vacas en los corrales y los labrados no den mantenimiento, así tengamos que comenzar de cero. Lo más importante es que yo estoy viendo la salvación, la obra que Dios está haciendo. Si tenemos que comenzar de cero, comenzaremos de cero, pero lo vamos a hacer bien, sabiendo que estamos agradando a Dios, que debe ser nuestra mayor preocupación. ¿Sabe? Lo más relevante no es comenzar de cero, es que Cristo sea revelado y su propósito eterno se manifieste en la tierra. Tengo aquí en mis notas. Lo más relevante no es comenzar de cero, es que Cristo sea revelado y su propósito eterno se manifieste en la tierra. Hace 2 semanas, o 3 semanas, no sé cuántos de ustedes vieron la noticia, de un hombre que le iba a pedir la mano a su novia para casarse. Y parece ser que dejó una vela encendida o un cortocircuito, y el apartamento donde él iba a pedir la mano a su novia se prendió. Todo se consumió por las llamas. Pero aquel incidente no impidió que este hombre le pidiera la mano a su novia para casarse con él. Y ese evento fue grabado y fue pasado por las noticias. Como el hombre que se le prendió todo y que se le quemó todas las cosas, a pesar de eso no le dañó el momento de pedirle la mano a su novia para casarse con ella. Y decía la periodista Dora Glotman, si no estoy mal, ¿qué importa? Se quemó todo, pero lo único que no se pudo quemar fue el amor. Se acabó todo lo físico, pero lo único que no se pudo acabar fue el amor. ¿Sabes? A esta pareja le tocará comenzar de cero cuando se casen. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que habrá amor en esa relación. ¿Y cuántas parejas se han casado con un montón de cosas materiales, pero no tienen lo más importante que debe haber en la relación? Amor. ¿De qué nos sirve a nosotros como iglesia ufanarnos y jactarnos de que tenemos un hermoso templo o que tenemos una mega iglesia y tenemos el mejor sonido y tenemos los mejores predicadores y tenemos esto o aquello y las mejores redes sociales, si no hay una verdadera relación de amor de la iglesia con nuestro amado Señor Jesucristo? Lo más importante, amados, ¿sabes qué es? Que hay un amor genuino y una adoración genuina a Dios. Eso es lo más importante, y es lo que Dios siempre va a rescatar, porque Dios siempre recogerá el espíritu que hay en nosotros. Y no estoy queriendo decir con esto de que vamos a llegar hasta ese punto de comenzar de cero, pero sí queremos predicarlo, que tenemos un Dios que puede tomar los pedazos de la historia de nuestras vidas y hacer con esos pedazos, con esas ruinas, un trofeo de su gracia. Que si tenemos que comenzar de cero, comenzamos de cero, pero habiendo un verdadero amor, una devoción genuina hacia nuestro Dios. Yo quiero decirte, amada iglesia, y aquí estoy siendo profético, si comenzamos de cero, pero comenzamos bien, Dios va a redimir los tiempos. Lo que nos iba a costar décadas nos costará años. Lo que nos iba a costar años nos costará meses. Y lo que nos iba a costar meses nos costará días. Porque ¿sabes quién será? Será la presencia y la gloria misma de Dios operando. No el esfuerzo humano, no la creatividad humana, sino la misma gloria de Dios. Oseas, capítulo 2, verso 14. Voy a leer varias versiones que tengo acá. Porque aquí en estas versiones, Oseas 2:14 nos habla del desierto como un mal necesario. Y como Dios muchas veces puede pasarnos por el desierto. Un desierto no hay nada, ahí sí es que es 0, 0. Tras de que no hay nada y es puras cosas,
tristeza en un desierto. Dice la Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, o sea, Dios 14. Yo la voy a enamorar, qué lindo, ¿eh? La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dice otra versión acá que no sé, dice NBLA. Nueva Biblia de lenguaje actual debe ser. Dice, por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Dice la NBV, pero yo la conquistaré de nuevo, hablando acerca de Israel. La llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Nueva Versión Internacional, por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Voy a dejarla hasta allí. Porque a donde quiero llegar, amada iglesia, es al hecho de que Oseas está registrando un momento en el cual, profético, en el cual Dios iba a llevar a su pueblo como esposa, porque recuerde, tanto la nación de Israel como la iglesia, a la final la iglesia es que son aquellos que hemos creído en Cristo, nacidos en Israel, como no nacidos en Israel gentiles. La iglesia de Cristo somos eso, el pueblo de Dios. Y proféticamente la iglesia es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo. Y Oseas 2:14 está relatando todo lo que él va a hacer. Dice la Reina Valera. Y esto es un trato de Dios que tiene Dios con su novia, con su esposa, con su amada. Pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Qué lindo, ¿verdad? En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Sabes qué? Ishi, Jehová, Ishi, que es Jehová, es que mi marido. Y cuando dice no me llamarás Baali, quiere decir mi Señor. Porque ahora ya no verían a Dios como el Señor, así que el Señor, que no, sino que ahora será una relación de ¿qué? De yo soy tu marido y tú eres mi mujer. Porque quitaré de tu boca, de su boca, los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Vamos a dejarlo allí, pero está hablando de un trato de Dios con su pueblo, con su novia, con su esposa, para volverla a enamorar. Pero ¿a dónde la tuvo que llevar? No la llevó a Disneylandia. No la llevó a Dubái. No le dijo, te voy a llevar a Dubái. No le dijo, te voy a llevar a las playas de Hawái. Te voy a llevar al desierto. Y allí en el desierto te hablaré el corazón tiernamente y te voy a volver a enamorar. Yo creo, amados, que este será un tiempo en que los desiertos que estemos viviendo, la iglesia de Cristo va a escuchar más claramente la voz de Dios y tiernamente la que verdaderamente esa iglesia volverá a los pies de Cristo rendida y Dios traerá restauración a su pueblo. Pero después de esta temporada, de esta prueba, estoy completamente seguro que nuestras vidas no serán la misma, sino que nuestra adoración será a Dios limpia, será pura. Por lo tanto, todo esto que Dios ha permitido se ha convertido en un mal necesario para purificarnos y para Dios remover cosas de nuestras vidas que de otra forma no hubiese podido ser removidas. Sí, en el desierto, comenzar de cero. Así que, iglesia, termino con esto. Yo debí haber predicado solo este punto, pero bueno. Filipenses 1, del 12 al 21. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está preso y manda esta carta a la iglesia de Filipos y le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe, iglesia? Lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente. Estoy preso. Es una de las cárceles, de las prisiones. Cartas desde las cárceles se conoce. Estoy preso. No es lindo estar preso. Sabemos. Para nadie un episodio de cárcel no es algo muy hermoso. Oh, mira. Pero para el apóstol Pablo lo más importante no era que él estuviera preso. Era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. ¿A dónde quiero llevarte, iglesia? Aquí lo más importante no es cómo nos sale la vida a ti y a mí. Qué tanto éxito tenemos como personas naturales, sociales. Lo más importante es cómo nos está saliendo la iglesia. A Pablo le estaba yendo mal, estaba en la cárcel, pero a la iglesia le estaba yendo bien. Sí, puede que en un momento dado nos vaya mal en esta existencia humana, pero lo más importante es cómo nos está saliendo la iglesia. Si realmente estamos siendo sinceros con Dios, si realmente hay una adoración genuina, si realmente como iglesia estamos expresando a Cristo, ¿cómo me está saliendo? Por eso Pablo dice, o por vida o por muerte. O sea, puede que salga libre con vida o pueda que me maten. Pero Cristo será magnificado en cualquiera de las dos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le voy a decir algo. Nosotros muchas veces citamos esa expresión así muy ligeramente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para que el morir sea ganancia, el vivir tiene que ser Cristo. Se tiene que dar lo primero. Y yo quiero decirle que si realmente todos los que dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso fuera al 100% apegado a la verdad, mira, estaríamos en avivamiento, porque el decir, para mí el vivir es Cristo, es vivir como vivió el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo, es algo muy grande, amado. Claro, Pablo tiene toda la autoridad de decir, el morir es ganancia, porque para él el vivir era Cristo. Y Filipenses 4:10 al 19. El apóstol Pablo habla de momentos difíciles, está diciendo en su carta, la misma carta dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. ¿Sabes qué está viviendo Pablo? Está viviendo escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estos son momentos, amados, en tenemos que contentarnos, cualquiera sea la situación. Si Dios lo ha permitido, tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea la situación. Yo no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de temporadas que gobiernan nuestras vidas, prueba. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener abundancia, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia, solo la iglesia de Filipenses. ¿Sabe qué está queriendo decir el apóstol Pablo?
ustedes me han salido bien. Ustedes me han salido bien. O sea, yo puedo estar aquí en la mala, yo puedo estar preso, pero cuando yo me acuerdo de ustedes, filipenses, que como iglesia han sido gente recta, han sido gente limpia, pura. Dice el verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice el apóstol Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mira lo que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabes qué? Cuando Dios miraba a Filipenses, a la iglesia de los filipenses, decía, wow, olor fragante. Esta iglesia es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Wow, hueles bien, Filipenses. Tus oraciones cuando llegan delante de mí hay libación, hay sacrificio acepto, ofrenda agradable a mí, olor fragante. Lo más importante es cuál es el olor que sale de nosotros para Dios, cuál es la adoración que sale. No es cómo me está saliendo la vida, sino es cómo me está saliendo la iglesia. Eso es lo más importante, amada iglesia. Por eso debemos vencer el temor al comenzar de cero, sabiendo que Dios está allí. Amén. Así que vamos a orar por todas las peticiones. Si hay peticiones, sí, mi hija me va a traer las peticiones. Vamos a estar orando y le doy gracias al Señor por su bendita palabra. Voy a estar colocando una canción de fondo. Que habla de cómo Jesucristo basta y lo llena todo. Cómo nuestros corazones son insaciables hasta que llegamos a Cristo. Él llega a nosotros. Nuestros corazones. Gracias. Insaciables son. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú llenes cada vida, cada familia, Señor. Señor, que esto que estamos viviendo, esta prueba, esta temporada que estamos viviendo, Señor, nos lleve a ser como iglesia, como los filipenses, Señor. Sacrificio acepto, olor fragante, agradable a ti, Dios. Sin temor, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Llena cada vida, Señor. Llena de tu plenitud la vida de mis hermanos, Señor. Suple conforme a tus riquezas en gloria. Mi Dios, pues, os suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, pues, os suplirá cuando participamos en razón de dar y recibir con un espíritu de generosidad. Cuando le adoramos en sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, trae liberación de todo temor, Señor. Libéranos, Señor, de todo temor a la muerte. Libéranos de todo temor a la escasez, de todo temor al rechazo social o a perder una posición. De todo temor, Señor, a comenzar de cero, Padre. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor, toma tu lugar en cada corazón. Ven y toma tu lugar, Señor Jesucristo. Sé que en este momento hay lágrimas que corren. Hay restauración de adoración. Hay restauración en Cristo Jesús. Tú estás llamando a personas, Señor, que se habían alejado de ti en esta noche
que han escuchado esta voz profética, esta voz de reconciliación, Señor. Restaura, Padre. Oh, Señor amado, levanta al caído, fortalece al débil, Padre. Señor, olor fragante, Padre, recibas en esta noche, Señor Jesucristo. Vivifica a tu pueblo, Señor. Poder de resurrección da vida. Levanta al caído. Todo lo que esté muerto recibe vida por el poder de la resurrección. Economías, matrimonios. Señor, te pido que te pases con tu mano sanadora, Señor, y seas tú sanando, Señor Jesucristo. Padre, oramos por Álvaro Junior Jiménez, Señor, para que le permitan realizar la operación necesaria, Señor, para que se le calme su dolor. Señor, no sabemos cuál es esa operación, pero tú sí la conoces, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, mi Rey y mi Señor, abriéndole puertas a Álvaro Jiménez Jr. Abre puertas, Señor, para que él sea operado, Dios mío, y sea libre de ese yugo, Padre, de ese dolor. Oramos por el hermano Freddy Tamayo, Señor, para que tú lo respaldes, Señor, en una diligencia que realizará en el Batallón Córdoba, Señor. Oh, mañana, en la hora de la mañana, Señor, pedimos que tu gracia y tu favor sea con nuestro hermano Freddy Tamayo, Señor. Tú eres el Dios que pones gracia en tus hijos, Señor. Que tu favor esté con él, Señor amado, mañana, en las horas de la mañana. Oramos, Padre Santo, por... aquí hay una petición, Señor, por Beatriz Estrella, Señor, para que el nuevo tratamiento, Dios mío, sea trayendo sanidad sobre ella y desaparezca, Señor amado. Señor, oramos por Elsie, Señor. Elsie Estrada, Belsi Estrada, Señor amado. Oramos por Belsi Estrada, Señor, para que ese nuevo tratamiento, Señor, sea exitoso en su vida, Dios. Pedimos que tu mano sanadora sea sobre su columna vertebral, Señor. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, tu gloria la cubre y la sane. Señor amado, si hay alguien que no ha podido enviar su petición, Padre, yo te pido que conforme al deseo de su corazón tú seas ministrando. Y te doy gracias por este tiempo, Rey mío y Dios mío. Amén. Bueno, amada iglesia, así que me despido de la transmisión, no sin antes recordarles el servicio de mañana de los hombres de carácter y el sábado nuestro segundo día de ayuno y oración de la semana a las 10 de la mañana, por la tarde el servicio de jóvenes y el próximo domingo nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana. Un abrazo y bendiciones.